Buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 8, conformado por Lugo Romero, Estefan Lisbeth, Sánchez Martínez, Carla Angélica y su servidora Cámara Díaz Angélica Karina. Y el día de hoy les hablaremos de mononucleosis infecciosa. Estos son los contenidos que veremos el día de hoy. Hablaremos de definición, epidemiología, etiología y factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, prevención y pronóstico. La siguiente, por favor. Bueno, iniciando para saber qué es la mononucleosis infecciosa, esta es una enfermedad que va a ser causada el 90% de las veces por el virus de Epstein-Barr. Más adelante vamos a revisar otras etiologías. Esta es una enfermedad que va a afectar principalmente a niños y adolescentes, es la edad en la que más se va a presentar, ya que la infección se va a presentar principalmente en la niñez y tiende a ser asintomática. Pero en casos de que esta se presente sintomática, es una enfermedad que va a ser benigna y autolimitada en la mayoría de las ocasiones, pero esto va a depender mucho del sistema inmune de quien la padezca. Esta patología también puede ser conocida como la enfermedad del beso o la enfermedad de los enamorados por la manera en la que se transmite, ya que este virus se va a encontrar principalmente, se va a encontrar en la saliva. También lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. El virus de Epstein-Barr va a ser una gama de herpes virus, el cual va a infectar del 90 al 95% de la población mundial. El virus de Epstein-Barr tipo 1 va a presentar una prevalencia del 70 al 85%. Los grupos en los que se presenta esta enfermedad van a corresponder a la primera y segunda década de la vida y van a estar relacionados de manera directamente proporcional a las condiciones sanitarias en que se presente en la población. Por ejemplo, en condiciones insalubres, el virus de Epstein-Barr o la infección por este virus va a ser frecuente en los primeros años de vida. Pero por otro lado, en poblaciones con mejores condiciones de sanidad, la infección del virus de Epstein-Barr va a ocurrir en adolescentes y jóvenes adultos, es decir, entre 15 y 24 años. Pero las tasas más altas se reportan en la población de 10 a 19 años de edad a comparación de los menores de 10 años o mayores de 30 años. Pero es necesario e importante considerar que en niños menores la infección puede ser leve, asintomática o atípica, como veremos más adelante en la exposición. La incidencia de la mononucleosis infecciosa en la población mexicana se va a desconocer, pero considerando las características de nuestra población, que son semejantes a países con una pobre infraestructura sanitaria, y debido a su alta densidad demográfica, se espera que a menor edad exista un mayor riesgo o un mayor grado de primoinfección. En cuanto a la etiología y los factores de riesgo, el agente causal como tal de la mononucleosis infecciosa va a ser en la mayoría de los casos, como ya se mencionó, el virus de Epstein-Barr o también conocido como virus del herpes humano 4. Sin embargo, pues también podemos encontrar algunos otros agentes como son el citomegalovirus, el virus de inmunodeficiencia humana y el Toxoplasma gondii, pero pues estas son como que causas más infrecuentes. Enfocándonos en lo que es pues el agente causal primario, que es el Epstein-Barr, este va a pertenecer a lo que es la familia del herpes virus y va a estar compuesto por lo que es una doble hebra de ADN, la cual pues va a estar rodeada por lo que es una nucleocápside icosaédrica y que bueno, va a estar integrada por alrededor de 164 capsómeros y pues va a estar a su vez cubierta por lo que es en su parte más externa, por una envoltura glicoproteica con espículas, como se observa en la imagen. El periodo de incubación de este va a ser de 4 a 7 semanas, lo que podría traducirse a 30 a 50 días. Y pues se dice que va a tener una duración de su fase sintomática de alrededor de 2 a 4 semanas. Y pues el mecanismo de transmisión, como ya hemos ido mencionando, pues va a ser principalmente por lo que son secreciones orales, es decir, pues la saliva principalmente. Y pues por eso es que la infección va a requerir de un contacto pues directo o más íntimo de persona a persona para que se pueda contagiar. Se dice que en adolescentes o jóvenes adultos pues se va a dar esta transmisión principalmente por los besos
a tener contacto con la saliva. Y en lo que son niños, también se podría dar esto de transmisión de saliva en el caso de que pues algunos padres llegan a besar a los niños o bebés en la boca. Y también se menciona que es por, bueno, aquellos que acuden a lo que son guarderías o estancias en donde se puede transmitir a través de los juguetes o algunos materiales didácticos que se llegan a compartir que pues podrían ser pues causas de transmisión. ¿Le puedo dar a la siguiente, por favor? Esta es pregunta de examen, ¿eh? Etiología de mononucleosis infecciosa. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién me contesta de los compañeros que están, no los del equipo? El virus de Epstein-Barr. ¿Y a qué familia corresponde? Exactamente, ¿sale? Esa es la respuesta. Esa es una pregunta de examen. Tómelo en cuenta. Bien. Ok, bueno, continuando con factores de riesgo, de acuerdo a la guía de práctica clínica, esta nos menciona que un estatus socioeconómico bajo, es un factor de riesgo, así también pues el intercambio de saliva o secreciones orofaringeas es importante para la transmisión de este virus, y con esto llevándonos a lo que son pues adolescentes y adultos jóvenes, como ya se mencionó, alrededor de la segunda década de vida como factor de riesgo, pues principalmente por la etapa de la adolescencia y los besos. Y también se habla sobre grupos confinados en instituciones educativas, esto como ya les mencionaba, en guarderías o estancias en donde se podrían pues contagiar los niños. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a su fisiopatología, la infección primaria por el virus de Epstein-Barr va a comenzar en la cavidad oral. Este virus va a usar diferentes glucoproteínas para infectar a las células epiteliales y a las células B o linfocitos B. La entrada de este virus da como un resultado el transporte del genoma de este virus al núcleo de los linfocitos B, donde va a empezar la replicación de las ADN polimerasas virales y celulares. Los productos de estos genes del virus de Epstein-Barr van a activar el crecimiento de las células B y la transformación, produciendo una explosión de la proliferación de los linfocitos B. Bueno, el cebado de las células T9 o linfocitos T9 o vírgenes por células presentadoras de antígenos va a ocurrir de manera paralela. Normalmente estos linfocitos T citotóxicos destruyen a estos linfocitos B detonantes o células B detonantes. Pero una vez que ya están en la circulación, los linfocitos de memoria que estuvieron anteriormente activados pueden continuar con la replicación lítica. O en otro caso, si el virus de Epstein-Barr inactiva la mayoría de sus genes que codifican a las proteínas, se puede producir un periodo de latencia. A medida que las células vuelven a circular entre los compartimentos orales y periféricos, los linfocitos B que estaban en reposo pueden activarse, dándonos una reactivación y por lo tanto una diseminación viral. Bueno, pasando a lo que es como tal el cuadro clínico, pues se dice que se va a presentar como un síndrome clínico en donde se va a caracterizar por una tríada clásica. Esta tríada pues está constituida por fiebre, linfadenopatías y lo que son datos clínicos de faringitis. Se presenta lo que es la linfadenopatía de un 93 a un 100% de los casos, la fiebre de un 63 a un 100% y pues los datos de faringitis de un 69 a un 91%, y en general la triada pues se dice que se observa en un 98% de los casos de mononucleosis infecciosa. Se menciona también que puede existir un periodo prodrómico de fatiga, malestar general y mialgias, que puede preceder de 1 a hasta 2 semanas a la aparición de nuestra triada clásica. En cuanto a la fiebre, pues esta se dice que es leve y es
se presenta frecuentemente en lo que son las primeras 2 semanas de infección, pero puede llegar a durar hasta un mes. Y también en cuanto a las linfadenopatías, se dice que principalmente afecta lo que es la cadena cervical posterior, pero también puede llegar a afectar lo que es la inguinal, axilar o puede ser generalizada. Aparte de esta triada clásica, pues nosotros podemos tener otros signos y síntomas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Aquí les muestro unas tablitas en donde nos muestra cuáles podrían ser otros síntomas o signos que se pueden llegar a presentar aparte de nuestra triada, en donde se presenta pues lo que es el dolor faríngeo, malestar general, la cefalea, dolor abdominal y escalofríos, así también en los signos que pues dentro de esos están los de la triada, y también se menciona mucho lo que es la esplenomegalia y la hepatomegalia. Así también en menor medida pues encontramos lo que es el exantema, mayormente en lo que son brazos o el tronco, el edema periorbitario, el enantema en el paladar y en el menor de los casos, ictericia. La siguiente, por favor. Yéndonos un poco más a lo que son los casos más inespecíficos o atípicos, están en los adultos mayores y en los lactantes o niños, o bueno, menores de 10 años. En cuanto a los adultos mayores, el cuadro inicial es a menudo inespecífico, y pues aquí se va a incluir, bueno, se dice que la triada es un poco rara, a veces no aparece como tal, pero pues al ser inespecífico encontramos lo que es una fiebre duradera, igual va de más de 2 semanas hasta 4 semanas, pues se puede presentar fatiga, malestar general, mialgias. Y en el caso de lo que son lactantes y niños menores de 10 años, pues se puede llegar a presentar asintomáticos o de forma atípica, y, o con una faringitis pues leve, y esta puede ser con o sin amigdalitis. También se dice que en aquellos que son sintomáticos, pues además de que se presenta nuestra triada clásica, pues se pueden presentar lo que son signos de esplenomegalia. Esto se presenta alrededor de un 50 a un 75%. También tenemos la hepatomegalia de un 70 a un 85%. Se pueden llegar a presentar petequias en el paladar, así también lo que son adenopatías, pues además de la cadena cervical posterior, pues en las axilares o inguinales o generalizada. Y también se puede llegar a presentar lo que es fatiga. Entonces, como que resumiendo un poquito el cuadro, se presenta nuestra triada clásica, en el que tenemos fiebre, linfadenopatías y datos clínicos de faringitis. Y se pueden, en lo que son adultos mayores, el cuadro es inespecífico, y en lo que son lactantes o niños se puede presentar asintomático, o en caso de que sea asintomático, con nuestra triada clásica, y principalmente lo que es esplenomegalia y hepatomegalia. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, pues como en todas las patologías, va a iniciar con la clínica. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el paciente se presente con la triada clásica que ya nos comentó mi compañera, o con esta sintomatología. En estos casos, una vez que ya sepamos los antecedentes y los factores de riesgo de este paciente, si sospechamos de una mononucleosis infecciosa, la guía de práctica clínica nos dice que el siguiente paso es pedir una biometría hemática y una determinación de linfocitos atípicos. Entonces, en la biometría hemática lo que podríamos observar es una leucocitosis. Los leucocitos en general se van a encontrar elevados. Vamos a encontrar células de entre 10.000 a 20.000 células por microlitro. Esto se va a presentar en el 80 al 90% de los pacientes, entonces es algo muy común. De los leucocitos, el principal que nos debe llamar la atención van a ser los linfocitos. Estos sabemos que se reportan en porcentaje. Entonces, para que nosotros tomemos en cuenta que los linfocitos están elevados, vamos a tomarlo después del 50%. Entonces, linfocitos arriba del 50% es una linfocitosis importante.
Después tendríamos los linfocitos atípicos. Esto se va a obtener en una determinación de linfos atípicos que se va a observar en un frotis de sangre. De hecho, aquí les puse la imagen de cómo vamos a observarlas. Las células que se ven en azul o moradito van a ser los linfocitos. Estos son obviamente células. Bueno, estos van a... Ay, creo que la doctora se salió. Sí, la doctora se salió. Ah. Tiene su micro apagado, Doc. Discúlpenme, es que entró una llamada de mi papi que lo llevaron al médico, pero gracias a Dios está bien. Discúlpenme, pero ya, ahora otra vez, por favor. Sí, doctora, sin ningún problema. Sí, con los linfocitos atípicos que se presentan en... Sí, bueno, vamos a tener linfocitos atípicos. Entonces aquí, como podemos observar, se van a encontrar principalmente agrandados. Entonces van a verse más grandes. Los núcleos van a estar igualmente agrandados. Como podemos ver en la imagen, también se puede observar el citoplasma. Entonces este va a ser abundante. Y una característica específica es que las membranas se van a encontrar deformes. Se van a encontrar como con hoyos o con depresiones. Que de hecho en el linfocito de arriba se observa súper bien cómo la membrana está completamente deforme. Para que los linfocitos atípicos sean importantes, estos tienen que representar más del 10% de los linfocitos totales. Otra característica que podemos encontrar en la biometría hemática va a ser una trombocitopenia y también una neutropenia. Y algo importante de todas estas alteraciones en la biometría hemática es que van a presentarse entre la segunda y la tercera semana de infección principalmente. Es donde más vamos a poder observar los cambios. Ya si quisiéramos tener alguna prueba extra, también podríamos pedir unas pruebas hepáticas donde vamos a encontrar aumentada la aminotransferasa, la fosfatasa alcalina e incluso en algunos casos la bilirrubina sérica, pero eso es muy raro, pero sí se van a encontrar afectados en el 90% de los casos. La siguiente, por favor. En el caso de las pruebas serológicas, la guía de práctica clínica nos habla de estas dos, que van a ser la reacción de Paul-Bonel y la de anticuerpos específicos. En el caso de la primera, esta va a ser una prueba de anticuerpos heterófilos. Cuando nosotros nos infectamos específicamente de virus de Epstein-Barr, nuestro sistema inmune va a comenzar a producir anticuerpos. Entonces, aquí se va a producir, el de importancia para esta prueba va a ser el IgM, porque este va a ser el anticuerpo heterófilo. Entonces, aquí la prueba consta de que si nosotros ponemos suero de un paciente que tiene este anticuerpo presente y lo ponemos a reaccionar con eritrocitos de otros mamíferos como bovinos, borregos o caballos, estos eritrocitos van a comenzar a aglutinarse. Entonces, de eso trata básicamente la prueba. Y esta se va a considerar positiva cuando los títulos sean mayores a 1,40 o a 1,28. Y por lo que busqué respecto a los títulos, estos van a depender de la cantidad de suero que tú coloques en la muestra para que se tenga que aglutinar los eritrocitos. ¿Me das un clic, por favor? Bueno, 2. Ajá.
La prueba que tenemos disponible según la guía de práctica clínica es esta, que es la monospot. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos una laminilla que tiene unos circulitos, donde nosotros en el centro vamos a colocar el suero del paciente infectado y después sobre ese suero vamos a colocar estas sustancias que vienen aquí al lado, que por lo que entendí es una que es un control, una prueba positiva y después ya viene la prueba que contiene el antígeno específico, que en el caso de la monospot es con antígeno de bovino. No se ocupan eritrocitos, sino que esta es una prueba de látex. Son partículas de látex que ya traen el antígeno, funcionan de la misma manera. Entonces, una vez que coloquemos las sustancias, vamos a revolverlas y vamos a observar en una luz directa el grado de aglutinación. Y ahí ya podremos decir si la prueba es positiva o es negativa. Esta prueba, a pesar de que sería como el gold standard, porque tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 100%, tiene sus limitantes, ya que se dice que en niños, bueno, en una bibliografía encontré que en lactantes, menores de 2 años, en otra bibliografía encontré que en menores de 5 años, estos anticuerpos heterófilos no se van a producir, entonces pues realmente nos va a dar falsos negativos. También encontré que puede dar falsos negativos en ancianos, en personas que tienen cuadros de sintomatología típica, y en personas en que la prueba se tome en una etapa muy temprana de la enfermedad, porque estos anticuerpos todavía no se van a haber producido. Entonces se necesitaría tomar una posteriormente para que saliera positiva. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y respecto a los anticuerpos específicos, ¿me das un clic, por favor? Pues estos van a ser anticuerpos que nuestro cuerpo va a secretar cuando entran en contacto con antígenos específicos de Epstein-Barr, que van a ser estos tres, el BCA, que van a ser antígenos que se encuentran en la cápside viral, los EA, que son, bueno, que su nombre es antígenos tempranos y que se secretan principalmente cuando se empieza a presentar la sintomatología, entre la tercera y la cuarta semana, y los cBNA, que van a ser los que se presentan en una etapa más tardía y que se van a encontrar en el núcleo del virus. En este caso, los que realmente nos van a ayudar para los diagnósticos van a ser los de la cápside viral, que son los dos primeros. Los IgM nos van a ayudar en una infección, para determinar una infección aguda, porque son los primeros que van a secretarse. Y los IgG también se van a presentar en la primera semana, entonces también podrían ayudarnos para un diagnóstico agudo. Sin embargo, ya que estos, una vez que el paciente los contrae, se van a quedar ahí para toda su vida, también nos ayudan para saber si el paciente ya había estado expuesto a este virus o si había tenido una infección pasada por Epstein-Barr. La siguiente, por favor. Respecto a su tratamiento, lo podemos dividir en no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico debemos mantener una hidratación adecuada, evitar deportes de contacto durante al menos un mes después de que se diagnostica la mononucleosis infecciosa. También reposo relativo y evitar actividades de riesgo para caídas, como por ejemplo el ciclismo, ya que pues aquí va a haber una inflamación de los órganos, entonces puede existir el riesgo de una ruptura por traumatismo. En el farmacológico, los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno o paracetamol. Estos medicamentos, como sabemos, son eficaces, van a ser bien tolerados y seguros para el tratamiento de la fiebre y del dolor tanto en niños como adultos. El paracetamol va a ser a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por la toma, 3 veces al día. Aquí no debemos prescribir antibióticos, en especial la ampicilina y amoxicilina y en general los betalactámicos, porque los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa y que reciben ese tipo de antibióticos se pueden complicar con exantema. Dentro del tratamiento antiviral sabemos que la aciclovir es un fármaco que inhibe la síntesis de ADN viral en forma competitiva y que algunos grupos, virus del grupo herpes, van a ser sensibles, pero su administración se va a limitar a su cuadro clínico y no ha demostrado un impacto clínico significativo. Sin embargo, en la guía de práctica clínica menciona que los pacientes con enfermedad grave, es decir, que tienen como una obstrucción de la vía aérea, se les administró esteroides y aciclovir y mostraron una mejoría evidente. Entonces, en los estudios mencionaban que se les administraba aciclovir a dosis de 10 miligramos por kilogramo por dosis 3 veces al día, o bien 800 miligramos vía oral 5 veces al día durante 10 días. Y es muy importante mencionar tanto al paciente como a los familiares acerca de los datos de alarma, es decir, dolor abdominal o dificultad respiratoria para que ingresen al hospital.
Y bueno, para concluir la exposición hablando de prevención y pronóstico, en cuanto a la prevención, de acuerdo a la CDC, nos habla que para evitar el contagio, aunque puede ser un poco complicado, pues sería no besar como tal a personas que puedan tener este virus o que estén infectados. Así también nos habla sobre no compartir bebidas o alimentos, porque bueno, se pueden dar casos en el que toman de la misma botella y pues están infectados y pues sabemos que se transmite por medio de la saliva y pues se contagia, ¿no? También alimentos, en el caso de que lleguen a chupar pues los dedos y vuelvan a introducir al mismo recipiente, pues igual se podrán contagiar. Y por último también se menciona lo que es no compartir los artículos de uso personal, ya que es principalmente lo que son cepillos de dientes, ya que mencionaba que algunas personas pues llegan a compartir, sobre todo parejas, estos cepillos de dientes, entonces pues no hacerlo. Y pues también en cuanto a lo que son juguetes en las guarderías o estancias, como ya se había mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Y ya por último, el pronóstico, pues es muy bueno porque la mayoría de los pacientes se van a recuperar sin ninguna complicación, ya que para empezar, muchos de los casos van a ser asintomáticos. En el caso de casos sintomáticos graves, pues se van a resolver, quizá el malestar pueda durar por algunos meses en caso de síntomas graves, pero igual van a terminar resolviéndose. Y los pacientes van a desarrollar una inmunidad de por vida una vez que son infectados con Epstein-Barr. Y bueno, también se ha hablado de casos en los cuales se vincula al virus del Epstein-Barr con enfermedades malignas, pero esto pues no es muy común y en caso de que se llegase a presentar después de una infección se tendrían que realizar estudios para demostrar causalidad. Entonces pues realmente eso casi no pasa y el pronóstico es muy bueno. La siguiente, por favor. Ok, serían las referencias. Sí, doctora, eso ya es todo por parte del equipo. Ok. ¿Dudas, preguntas que tengan sobre el tema?